Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente le damos la bienvenida a esta clase de los evangelios. Estamos estudiando el evangelio de Mateo, el primero de los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Y hemos estudiado del capítulo 1 al capítulo 11. La semana pasada estudiamos el capítulo 11 y terminamos en esa parte donde Jesús invita a la gente a que vengan a él, ¿verdad? A que vengan a él porque los maestros religiosos que ellos tenían no le daban descanso, no encontraban descanso en la palabra de Dios por la manera que ellos la interpretaban. Y más adelante vamos a ver que pues esto, en vez de ser algo que disfrutaran en su vida, era una carga, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice también, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde, apacible y humilde de corazón. O sea, un carácter diferente al de los líderes que ellos tenían, porque los líderes que ellos tenían en esa época cuando Jesús estaba, pues aparentaban ser humildes, pero en realidad no se dejaban enseñar por Jesús. Y ellos eran arrogantes porque pensaban que sabían más y pues contradecían a Jesús. Y Jesús les tenía paciencia, pero también Jesús tenía que hacerles ver sus errores, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entrar al capítulo 12. El capítulo que estamos estudiando, el capítulo 11 y el capítulo 12, hermanos, es parte de la tercera sección de Mateo, la tercera sección. Y esta sección se conoce como el misterio del reino de los cielos. Es un misterio porque algunos lo podían ver, lo podían percibir, se podían dar cuenta que Jesús era el Mesías que Dios había enviado. Otros tenían sus dudas, ¿verdad? Tenían sus dudas, como Juan el Bautista. Y aún los familiares de Jesús, su propia familia sanguínea de la carne, ¿verdad? También ellos todavía no estaban claros que Jesús era el Mesías. Y también estaban aquellos fariseos y maestros de la religión que para ellos totalmente lo rechazaban. Entonces vemos 3 posturas, unos que sí lo reciben, otros que están indecisos, tienen dudas, y los maestros de la ley, los religiosos, ellos totalmente lo rechazan. Entonces, por eso Jesús hace la invitación y dice, vengan a mí, que yo les voy a enseñar, ¿verdad? Yo les voy a enseñar la palabra correcta y ustedes se van a dar cuenta de que yo los enseño no es nada pesado, al contrario. Es algo ligero que van a poder llevar en su vida y lo van a disfrutar y van a encontrar descanso para su alma. O sea, el alma son las emociones, son los sentimientos, es la voluntad, todo eso es el alma. Esas 3 cosas juntas integran el alma, ¿verdad? Entonces, cuando una persona vive agobiada, vive preocupada, vive angustiada, pues no tiene paz. Entonces Jesús, por eso él invita a que la gente venga a él, que sea humilde y se deje enseñar para que ellos puedan darse cuenta de que el Dios que nosotros creemos y en el que nosotros hemos puesto nuestra fe, al igual que Jesús venía a enseñar, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, de bondad. Entonces, eso nos trae descanso al alma. Entonces, entrando al capítulo 12, continúa el rechazo hacia Jesús. Vamos a ver cómo aquí los líderes religiosos que no eran mansos ni humildes de corazón, vamos a ver cómo le llevan la contraria a Jesús. Entonces Jesús tiene que explicarles la palabra de Dios tal cual es. En el capítulo 12 vamos a empezar leyendo. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero ustedes pueden leer en la versión que quieran, porque la conclusión es la misma, ¿verdad? Algunas palabras cambian, pero el resultado y la enseñanza es la misma. Entonces, vamos a ver en el capítulo 12,
vamos a ver cómo a Jesús lo acusan de que él no respetaba el sábado, no respetaba la ley de Moisés, no respetaba el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que se habían dado en el monte Sinaí. Dice el versículo 1, en aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados, y luego especifica aquí el evangelista Mateo en sábados, o sea que el día de descanso, el cuarto mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel, el pacto, los mandamientos del pacto con Israel. Y luego dice que sus discípulos, los discípulos de Jesús, tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. O sea que ellos pasaron por unos sembrados, tenían hambre, arrancaron unas espigas y luego desgranaron pues la semilla trae una cascarita, ¿verdad? Entonces ellos, al arrancar la semilla y quitarle la cascarita, ¿verdad? Y a empezárselas a comer, ellos les empezaron a criticar, los fariseos los empezaron a criticar. Dice, al ver esto, los fariseos les dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado, le dijeron. Y él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David? Dice, David fue un rey en Israel. En aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre, Jesús se remonta a un tiempo cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y él andaba escondiéndose en las montañas y de cuando en cuando bajaba al pueblo, ¿verdad? Entonces una vez dice que David y sus hombres tenían hambre y llegaron al lugar donde estaba el templo, donde se le ofrecían panes a Dios, unos panes especiales que se preparaban para presentárselos a Dios. Y es lo que está pasando y vamos a leer. ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, dice, el templo, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios. Esos panes supuestamente nada más los podían comer los sacerdotes. Lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Verso 5. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? O sea que los sacerdotes, como servían en el templo, trabajaban en el templo, pues dice Jesús, a ellos no se les culpa porque están ocupados sirviendo a Dios, ¿verdad? Dando a entender Jesús que también él y sus discípulos estaban sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, y luego dice, pues yo les digo, dice Jesús, que aquí está uno más grande que el templo, dice, hablando de la persona misma de él. Dice, yo soy más grande que el templo, dice, dando a entender que él es Dios hecho carne, ¿verdad? Es Dios con nosotros en su forma humana, aunque ellos no lo podían ver ni entender. Versículo 7. Si ustedes supieran lo que significa, lo que les pido a ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que son culpables, supuestamente culpables, ¿verdad? Jesús está diciendo de que los profetas y en la ley siempre estaba primero la necesidad humana que las reglas, ¿verdad? La necesidad humana va primero que las reglas, ¿verdad? O las leyes. Primero tiene que verse el bienestar del ser humano. Y es lo que está queriendo decir Jesús. Las leyes fueron dadas para ayudar al ser humano, no para perjudicarlo. Y luego dice el versículo 8, sepan que el Hijo del Hombre, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es un término que aparece en una visión que le hemos mencionado, que tuvo Daniel muchos años antes cuando él estaba en Babilonia, de que del cielo iba a bajar uno representando a Dios que se le conoce en el libro de Daniel como el Hijo del Hombre. Y Jesús dando a entender algo que ellos ya sabían. Ese Hijo del Hombre que vio Daniel dice, soy yo, que bajé del cielo. Y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea,
aquel que Dios envió del cielo, es Señor, dice, o es dueño, o es jefe, y él puede hacer lo que él crea conveniente, dice, en cualquier cosa, incluyendo el sábado, dice. O sea que yo tengo la autoridad para hacer lo que yo crea que es conveniente, dice Jesús. Yo soy el Señor, el dueño, el amo, el que pone las reglas, el que sabe lo que es bueno y lo que es malo, el que decide. Entonces, es lo que está queriendo decir Jesús. O sea, aquí Jesús les hace ver de que la necesidad humana es primero que cualquier ley, ¿verdad? La ley está para ayudar al ser humano. Y en este caso, si uno va más a fondo, en Deuteronomio se dice que las personas podían recoger espigas y se las podían comer. Y eso no era violar la ley. Pero no lo vemos por falta de tiempo. Pero aquí lo que estaban haciendo los fariseos, estaban buscando una ocasión de contradecir a Jesús para llevarle la contra y ver cómo ellos lo podían condenar para que él dejara su ministerio. Versículo 9. Pasando de ahí, entró a la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. La sinagoga era el lugar donde se reunían a estudiar los judíos el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento ya estaba escrito en la época de Jesús. El Nuevo Testamento que estamos estudiando ahora todavía no se escribía. Estaba en el proceso. Dice, entraron a una sinagoga donde había un hombre que tiene una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les contestó. Bueno, antes de decir esto, ellos decían, los fariseos enseñaban de que curar en sábado era pecado, porque era trabajo. Era trabajo. Entonces, ellos habían agregado esa parte a la ley que no estaba en la ley, pero ellos se la habían agregado. Y así le habían agregado casi 40 cosas nuevas a este día del sábado, ¿verdad? Que no se podía hacer. Le voy a poner un ejemplo. Quitarse una cana el sábado era pecado, porque decían que era trabajo quitarse una cana. Prender una lámpara con el encenderla era trabajo, ¿verdad? Caminar más de 200 metros, por decir, no me acuerdo la exacta la medida, ¿verdad? Pero era pecado si caminabas más de cierta distancia. Y así, ¿verdad? Pelar un huevo duro, ¿verdad? Sancochaban un huevo y pelarlo era pecado, según ellos, ¿verdad? Y así le agregaron 40 cosas, ¿verdad? Ellos no se bañaban el sábado, se tenían que bañar el viernes para prepararse, porque bañarse era trabajo, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanos, todo eso no estaba en la ley, pero ellos lo habían agregado, ¿verdad? Entonces, ellos le habían puesto, habían hecho de este día un día muy pesado, muy difícil, ¿verdad? Cuando no fue la intención de Dios esa, ¿verdad? Entonces, Jesús por eso les hace esa pregunta. Verso 11, él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? Es lo más lógico, ¿verdad? Si tu oveja se te cae en un hoyo y ahí se va a ahogar y se va a morir, no vas a esperar que pase todo el día del sábado para sacarla, dice. ¿Por qué? Porque necesita ayuda. ¿Cuánto más vale, dice Jesús, un hombre que una oveja? Jesús lo está confrontando antes de que haga el milagro, porque sabe que si hace el milagro, lo van a criticar y lo van a juzgar. Por eso Jesús les argumenta esto antes, para que ellos se queden desarmados y no lo puedan acusar. Y entonces Jesús dice, por lo tanto, como es bueno ayudar a un hombre enfermo en sábado, dice, ¿no es problema? Dice, está permitido hacer el bien el sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que le extendió y quedó restaurada, tan sana como la otra. Pero los fariseos, dice, salieron y tramaron cómo matar a Jesús. Fíjese que
Lo que está poniendo Mateo aquí en el Evangelio es que estaban tan equivocados en su interpretación de guardar el sábado que cualquier cosita insignificante ellos la miraban como pecado, ¿verdad? Pero ellos no se daban cuenta que el deseo de matar, que es algo más grave, no se daban cuenta que ellos lo tenían en su corazón. ¿Se dan cuenta ustedes del asunto? O sea que ellos dicen que como vieron esto, ellos estaban viendo, no tenían la capacidad de darse cuenta de que si Jesús no fuera de Dios, no hubiese podido sanar a este hombre. Fíjense, porque ellos nunca pudieron haber sanado a nadie porque no tenían el poder de hacerlo. Pero este milagro está respaldando a Jesús, dándoles a entender que él tiene autoridad. Fíjense, tiene autoridad sobre tanto las leyes de la naturaleza como las leyes físicas, como las leyes espirituales, ¿verdad? Y aún hasta sobre las leyes que Dios dio en sus 10 mandamientos. Jesús tiene el derecho de poder hacer lo que él crea que es conveniente, ¿verdad? Y él sabe, él tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, por eso Jesús hace este milagro y ellos no pueden darse cuenta. Por eso es el misterio. Por eso estos capítulos se llama el misterio del reino de los cielos, porque ellos no pueden darse cuenta de la conexión que tiene Jesús con Dios, ¿verdad? Y que él está bien, que Jesús está correcto y ellos no, ¿verdad? Está escondido para ellos esto. Hay algo que no los deja ver esta realidad, porque era una realidad que no se podía negar. Los milagros estaban pasando. Saludos, hermanita Higiña. Bienvenida. Entonces, ya vimos esta parte. Hay dos cosas que pasan en sábado y en las dos vemos que los fariseos estaban equivocados. Las dos estaban equivocados. Bueno, hermanos, más adelante, cuando ya la iglesia se instituyó, cuando la iglesia ya empezó a predicar, se empezaron a entrar los que no eran judíos, o sea, los gentiles. Empezaron a entrar otros de otras naciones al conocimiento del evangelio. Se tuvo que hacer un concilio. Se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén porque no sabían la gente no sabía si ellos tenían que guardar los mandamientos dados en la ley de Moisés, en los 5 libros de Moisés, o no, ¿verdad? Si se tenían que circuncidar o no. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se lleva a cabo el primer concilio de los líderes del cristianismo ya, no de los judíos, porque ellos no estaban, no de los líderes religiosos judíos, sino de los apóstoles. Los apóstoles eran de raza judía, pero habían aceptado el cristianismo y luego se empezó a predicar a los otros países, a las otras naciones, a las otras razas. Y ellos empezaron a creer en Cristo. Pero ellos tuvieron que tomar una decisión, que si ellos también iban a estar obligados a guardar los mandamientos o las reglas que se guardaban los que guardaban los judíos en su religión. Entonces fueron a un concilio y ahí se acordó que no, los gentiles no estaban obligados a guardar las leyes que guardaban los judíos en los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Sino que ellos, lo que se les pedía era que guardaran ciertas pequeñas cosas, ¿verdad? Que ustedes las pueden leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, ¿verdad? Y también en las cartas, Pablo escribe, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, Pablo escribe, si pueden buscarlo, este pasaje lo vamos a leer. Colosenses capítulo 2, Pablo les escribe a la iglesia de Colosas que no eran judíos, de que ellos no tenían por qué guardar las fiestas ni los mandamientos dados a los judíos en el monte Sinaí.
Esto no quiere decir que no iban a guardar ninguna ley, pero sí iban a guardar la ley de Cristo. Pero mire lo que dice aquí el verso 16, Colosenses 2:16. Porque estos cristianos en Colosas estaban siendo presionados por judaizantes que los querían hacer que guardaran la religión judía mezclada con cristianismo. Pero Pablo le dice, no. El judaísmo no es lo mismo que el cristianismo. El cristianismo es diferente, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí el verso 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, porque en la ley del Antiguo Testamento había unas ciertas reglas de comida. Y luego dice, con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. O sea que los cristianos estaban libres de esto, ¿verdad? De estas reglas que tenían los judíos. Verso 17, ahí te explica Pablo por qué. Todo esto, cuando dice todo esto, o sea, las leyes de alimentación, los días de fiesta religiosa, las lunas nuevas, que eran también días de fiesta religiosa, y de reposo, o sea, los días que se reposaba en Israel. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, dice, se halla en Cristo, ¿verdad? Cristo es el que nos limpia, es el que nos mantiene limpios del pecado. Cristo es el que nos conecta con Dios. Cristo es el que nos da descanso. Entonces, es el descanso ahora y todo lo que nosotros practicamos tiene que ver con la obra de Cristo, ¿verdad? Él es el que nos conecta con Dios. Él es el que ha creado un nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, es con una ley diferente, ¿verdad? Que son los mandamientos que Jesús enseñó. Vamos a regresar entonces a Mateo capítulo 12, porque Jesús ya vemos que se enfrentó, ¿verdad? A los líderes religiosos de su época, y vemos que en dos cosas que lo que querían acusar, Jesús les demuestra que estaban equivocados. Entonces, Jesús traía otra manera de acercarse a Dios. Jesús traía una relación diferente con Dios, basada en la persona de Él y no basada en leyes, ¿verdad? Aunque sí tenemos leyes los cristianos que cumplir, pero son basadas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego vamos a entrar en otros detalles de eso. Pero en el versículo 15, Mateo va a mencionar que Jesús, y no los líderes religiosos de Israel en esos días, que es Jesús el siervo que Dios escogió para que lo escuchen a él, ¿verdad? Entonces dice el versículo 15, dice, en mi Biblia tiene un pequeño título ahí que dice, el siervo escogido por Dios. Antes de leer esta parte, hermanos, déjenme decirle que Dios había escogido al pueblo de Israel para que sea su siervo, a todo el pueblo de Israel, para que sea su siervo. Pero el pueblo de Israel fallaba constantemente y malinterpretaba la palabra de Dios. Entonces no podía servir a Dios correctamente. Entonces Jesús toma el lugar de todos los israelitas y él se asume la responsabilidad de ser el siervo. En nombre de todo el pueblo de Israel, él toma el lugar del siervo. Ya no es el pueblo, ahora es Jesús el que representa al pueblo de Dios. Él es el representante. Entonces, por eso dice aquí el versículo 15. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Fíjense. Esos que lo están siguiendo es porque ellos sí están creyendo en él. Y Jesús le está demostrando que sí es él el enviado de Dios. Porque si no, no tuviera poder para sanar. Versículo 16. Pero él les ordenó que no dijeran quién era él. Este es el secreto y el misterio del reino. O sea que no es
no todos pueden entender el mensaje del evangelio. No todos pueden discernirlo. No todos pueden entender el propósito de Dios en Cristo. Pero estas personas que ya lo estaban entendiendo, le dijo, manténganse callados, no digan nada de mí, porque la gente tiene que descubrirla por sí misma. Verso 17. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. El profeta Isaías había hablado de que iba a venir el siervo de Dios. Y como ellos, los líderes religiosos en ese momento, no reconocían a Jesús como el siervo de Dios, entonces Mateo va a decir, sí, es el siervo de Dios porque el profeta lo anunció. Y aquí lo va a decir. Verso 18. Este es mi siervo. Eso se encuentra en Isaías 42. Este es mi siervo a quien he escogido, dice. Si usted le pregunta a un judío de quién se refiere, le va a decir, es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el siervo. Pero como el pueblo de Israel no está sirviéndole a Dios con el plan que Dios quiere, entonces Jesús toma el lugar de todo el pueblo y él es el siervo ahora. Solo él, ¿verdad? Está cumpliendo el plan de Dios. Este es mi siervo quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. ¿Usted se recuerda dónde se habían escuchado estas palabras antes? Cuando Jesús dijo, este es mi hijo amado en quien me estoy complacido. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Jesús se bautizó. ¿Sí se acuerdan? Sí. Se oyó la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Ya es el que ha escogido. Y aquí se vuelve a decir, otra vez está diciendo que Jesús es el siervo escogido, ¿verdad? Dice el verso, sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia, dice, a las naciones. O sea que no es solo para Israel, sino es para las naciones, para los demás pueblos. Luego dice el verso 19, no disputará ni gritará. En otras palabras, no va a venir a pelearse con los que no lo acepten. Nadie oirá su voz en las calles. O sea que él no va a venir a hacer un alboroto. Verso 20. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. O sea que esa pequeña mecha representa la pequeña fe que tenía el pueblo de Israel en Dios. Dice, él no va a venir a apagarla, al contrario, él viene a avivarla, ¿verdad? Y luego dice, hasta que haga triunfar la justicia. La justicia es el bienestar que Dios quiere para la humanidad. Esa es la justicia. Dios quiere librarnos de la maldad. Eso es un acto justo de Dios. Y luego dice, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Aquí estamos viendo de que aquellas personas que lo estaban siguiendo, ellos estaban recibiendo al siervo de Dios y este siervo le estaba trayendo esperanza a sus vidas. Ya era una realidad. Los fariseos no lo lograban ver. Ellos no la recibían porque estaban ciegos. No querían reconocer a Jesús. Y los que sí lo reconocían, y hasta el día de hoy, los que lo reconocen, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Porque para eso fue elegido Jesús, para bendecirnos. Luego vamos a entrar a otra parte. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña pausa. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. No quiero irme así sin parar a todo el capítulo, pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer. Pregunto, ¿tienen alguna pregunta, una inquietud? ¿O estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? ¿Están claros? ¿Estamos claros? Entonces seguimos. Vamos a entrar al versículo 22, que es otra parte. Aquí vamos a ver cómo los líderes religiosos se vuelven a equivocar. Otra vez. Un día le llevaron un endemoniado, verso 22, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. En la cultura de los judíos, hermanos, a veces las enfermedades se las atribuían que
que un demonio se había metido, ¿verdad? Y que les había traído esa desgracia a la persona, ¿verdad? Esa era la creencia popular. Entonces, vamos a ver cómo Jesús va a accionar, ¿verdad? Y él va a sanar a la persona. Y dice, un día le llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús dice, lo sanó. Lo sanó. De modo que pudo ver y hablar. Dice, toda la gente se quedó asombrada. Fíjese, toda la gente, cuando dice toda la gente se refiere a la gente del pueblo. Está haciendo una diferencia entre los líderes. Los líderes, cuando miraban un milagro, siempre le llevaban la contraria a Jesús. Dice, toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Decía. Cuando dicen el hijo de David, se refiere al que se había anunciado que iba a venir a reinar. Por los profetas habían anunciado que un descendiente de David iba a venir a reinar, iba a ser el Mesías. Por eso ellos dicen, ¿no será este el hijo de David? O sea, el Mesías que estamos esperando. Pero al oírlo los fariseos, dice, que la gente estaba diciendo esto, estaba tratando de cerciorarse de que Jesús era el hijo de David, el Mesías prometido. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios, o jefe de los demonios. Como diciendo, ellos atribuían que el dios Belcebú era el dios cananeo, el dios del país vecino. Y muchos de los judíos habían adoptado cierta religiosidad y muchos creían en Belcebú, ¿verdad? Y no creían en Dios. Creían que Belcebú era el que les daba la fertilidad, por él producía fruto la tierra, por él que las familias tenían hijos, ¿verdad? Entonces, los cananeos a ese le atribuían la vida, a Belcebú. Pero nosotros sabemos que el que da la vida no es ningún ídolo, ningún dios falso, es Dios, ¿verdad? Pero entonces los fariseos, con tal de llevarle la contra a Jesús, decían, ese es que Belcebú le está dando poderes a este Jesús para que él pueda expulsar los demonios y sanar a la gente. O sea, no querían reconocer que ese poder venía de Dios. Jesús, dice verso 25, conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. O sea que cualquier gobierno, cualquier país que se pelean entre ellos mismos, dice, pues entre ellos se van a destruir. Y entre ellos se van a destruir y ellos mismos se van a acabar. Dice. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si en una familia los mismos hermanos se matan unos entre otros, dice, pues esa familia se va a destruir a sí misma. Verso 20, eso lo está diciendo para decir el verso 26. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. No tiene lógica que Satanás mismo se ataque a sí mismo. Como diciendo, si Satanás me da a mí el poder, dice, le está diciendo Jesús a los fariseos. Si Satanás me da el poder para que yo destruya a sus siervos, los demonios, no tiene sentido. Dice. ¿Cómo Satanás va a destruir a su propia gente, a su propio ejército, a sus propios siervos? No tienes lógica eso, dice. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Si Satanás se ataca a sí mismo, él solo se va a destruir, él solo se va a debilitar. Ahora bien, dice el verso 27, Jesús le va a dar la explicación correcta. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, o sea, a los que ustedes enseñan, ¿por medio de quién los expulsan? Dice,
En otras palabras, si ustedes realmente creen que se pueden expulsar demonios, entonces, ¿ustedes a quién se lo atribuyen? Dice el versículo, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. O sea, lo que ustedes están diciendo no tiene sentido, no tiene lógica, dice. No tienen un razonamiento correcto, dice Jesús. Las mismas personas que ustedes enseñan, les van a decir que ustedes no tienen la razón. En cambio, dice el verso 28, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, dice Jesús, que esa es la realidad, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dice Jesús, estas personas que yo estoy sanando, las estoy sanando porque el Espíritu de Dios me está dando el poder y la autoridad para hacerlo. No hay lugar a dudas. Aquí está la evidencia, dice Jesús, pero ustedes no la quieren reconocer. Ustedes solamente, porque si reconocían a Jesús, ellos tenían que hacer a un lado su religión. Pero ellos no querían hacer a un lado su religión, ni sus creencias, ni sus costumbres, porque iban a reconocer que estaban equivocados. ¿Y cuánto trabajo le cuesta a una persona orgullosa reconocer que está equivocado? Ese es el punto, ¿verdad? Hay personas que, yo me recuerdo una persona que una vez estaba en otra iglesia, ¿verdad? Yo le dije, óigase, véngase aquí con nosotros, le decía yo. Y esa persona era un pastor, imagínense. Y luego me decía, es que si yo me voy a la iglesia de usted, ¿qué va a decir mi gente? Dice, que todo el tiempo estuve equivocado. Dice. O sea que su orgullo pesaba más que la verdad, ¿verdad? En otras palabras, hay mucha gente que sabe que está equivocada, pero dice, es que si lo dejo, ¿qué van a decir de mí? Fíjense, qué triste, ¿no? Qué triste. O sea que la verdad no los liberta, sino los esclaviza la mentira. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús, ¿verdad? Nosotros conocemos un pasaje que Jesús dijo, ¿verdad? Conoceré la verdad, le dijo a sus discípulos, y la verdad los hará libres, porque yo he venido a traer libertad del pecado, libertad de la maldad. Y estos fariseos no querían reconocer que Jesús estaba en la verdad. Bueno, vamos a seguir. Y luego Jesús pone otro ejemplo, verso 29. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? O sea, ¿cómo puede entrar un ladrón a casa de otra persona y sacarle sus cosas, robarle sus cosas? A menos que primero lo ates o que lo domine. Imagínese si usted está en su casa y llega una persona y le dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar tu televisión, tu estufa, tu refrigerador, tu cama, me lo voy a llevar. Usted le va a decir, ¿te lo vas a llevar? ¿Y por qué te lo vas a llevar si son míos? Y usted no va a permitir, ¿verdad? Si usted está en su casa, usted no va a dejar que se lleven sus cosas. Pero si esa persona viene con una pistola y usted está desarmado, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a rendir y va a decir, ok, llévatelo, pero a mí no me hagas nada. Jesús está diciendo de que para que a alguien le puedan quitar algo, primero lo tienen que desarmar, ¿verdad? Y Jesús está diciendo de que Jesús tiene el poder para limpiar una casa, para sacar a Satanás de una casa, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Yo tengo el poder para hacerlo porque puedo atar a ese hombre fuerte que es el enemigo, que está dominando, no quiere, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Está ilustrando nada más lo que acaba de hacer. Dice, verso 29, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar la casa, dice. Si demuestra que es más fuerte que el dueño de la casa. Verso 30. El que no está de mi parte, dice Jesús, está contra mí. Y Jesús se lo está diciendo a ellos, a los fariseos. Ustedes como no apoyan mi ministerio, no apoyan lo que estoy haciendo y me están hasta están diciendo de que yo estoy asociado con el diablo. Dice,
el que no está de mi parte está contra mí, dice Jesús. Ustedes están en mi contra. Y el que conmigo, dice, contra mí, y el que conmigo no recoge, dice, esparce. El que conmigo no está juntando las cosas, las está tirando, las está derramando, ¿verdad? Me está llevando la contra. Mientras yo estoy tratando de recoger las cosas, ustedes la están esparciendo, ¿verdad? Luego dice, verso 31, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. En otras palabras, cuando las evidencias son tan claras, dice Jesús, son tan claras de que el Espíritu Santo está conmigo y ustedes están diciendo de que no es el Espíritu Santo, sino que es Satanás el que está conmigo, dice, ustedes están cometiendo una blasfemia, dice. Me están insultando a Dios, dice. Porque Dios Dios no puede hacer el bien, dice, sin, ¿cómo les podía explicar? Dios no puede hacer yo no puedo hacer el bien si Dios no está conmigo, dice. Está queriendo decir Jesús. Ustedes están totalmente equivocados. Están viendo las evidencias y no las quieren reconocer. Luego dice el versículo 32, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, se le perdonará, dice. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo, dice. En otras versiones dice, ni en este siglo, ni en esta época, ni en el venidero. Esta manera de hablar de Jesús, hermanos, es una manera que se le conoce como climática, que va a un clímax. Comienza de algo poco a algo grande y se va a algo grande, ¿verdad? Dice que cualquiera que pronuncie una palabra contra el Hijo del Hombre, en otras palabras, ustedes podrán juzgarme por las apariencias, dice, juzgarme mal, Jesús. Y no hay problema, dice, porque yo sé que no es fácil entender lo que está pasando, que soy Dios hecho hombre. Pero dice, cuando ustedes ven las evidencias que el Espíritu Santo está presente en mí y yo estoy haciendo las cosas, dice, ahí ustedes ya no pueden negar, ya no pueden decir que no es cierto, ya no pueden buscar otra salida, ¿verdad? Y Jesús está diciendo que lo que están ustedes haciendo es imperdonable porque tienen las evidencias claras. No los puedo calificar de que son inocentes, dice Jesús. De que ustedes no entienden las cosas porque porque no tienen la capacidad de entender. Tienen la capacidad de entender, dice Jesús. La tienen, pero no la quieren aceptar, que es muy diferente. Entonces, ahí es donde Jesús les dice esto, ¿verdad? O sea que alguien le llama esto el pecado imperdonable, ¿verdad? El pecado imperdonable es cuando Dios está actuando, y en este caso en Jesús, y las personas no quieren aceptar que es Él. Y no solamente no lo aceptan. Dice Jesús, ustedes pueden tener sus dudas, hasta ahí está bien, no hay problema. Pero el hecho de que no solo, ustedes no tienen duda, lo que tienen es ese orgullo, y su orgullo no les deja aceptar la realidad, ¿verdad? Porque ellos estaban viendo la realidad de los milagros de Jesús y no lo querían aceptar. Entonces ustedes están negando el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo en mí. Entonces eso ya no tiene excusa, dice Jesús. Y entonces eso es inexcusable, no hay manera de excusarlo. Luego verso 33 dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Jesús va a hablar que la gente mala, hermanos, la gente mala, la gente que tiene malas intenciones, la gente que es orgullosa, que es arrogante, ya eso lo trae por naturaleza y no quiere cambiar.
porque su naturaleza lo domina. Si tienen un árbol, su fruto, si tienen un buen árbol, dice, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Jesús está hablando del corazón, de la mente de los fariseos, de los líderes religiosos. Ustedes, dice, aunque traten de ser buenas personas, dice, y aparenten ser buenas personas, ustedes son malos. Dice. O sea, no pueden, sus frutos están demostrando lo que tienen adentro, su mente y en su corazón. Y mire qué les dice Jesús, camada de víboras. Eso ya se lo había dicho Juan a los fariseos, a los religiosos que se acercaron al río Jordán para bautizarse. Supuestamente aparentaban que estaban arrepentidos, pero no estaban arrepentidos de verdad. Por eso le dice, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Ser una persona mala nunca va a tener buenas intenciones. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Todo lo que ustedes están diciendo, las blasfemias que están diciendo, las cosas, acusaciones que me están haciendo, dice Jesús, es porque ustedes tienen un corazón malo. Malos. Verso 35. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. ¿De dónde viene la maldad, hermanos? Del corazón humano. Del corazón. Del corazón humano. Nosotros, al menos que Dios transforme nuestro corazón, transforme nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, al menos que sean transformados por el Espíritu de Dios. Si Dios no nos transforma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones van a ser malas, porque tenemos una naturaleza de pecado. Al menos que el Espíritu Santo llegue y haga esa transformación, vamos a poder dejar aquello. Es lo que está queriendo decir Jesús. Ustedes por sí solos no van a poder cambiar. Luego dice, por eso, verso 36, les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Cuando decimos el día del juicio, se está queriendo decir, o es el día que Dios va a juzgar a esa generación de Israel, o el día que ellos se mueran y se tengan que presentar ante Dios. Es una de dos. No está hablando del juicio que estamos esperando al final, no. Está hablando del día que ellos se mueran, o el día que llegue el juicio de Dios y no se hayan muerto. Porque Dios envió el castigo contra esa generación en el año 70. Y muchos todavía de estos estaban vivos. ¿Ves? O se murieron antes y tuvieron que darle cuentas a Dios. Una de dos. Por eso dice Jesús que todo eso que están diciendo salió de un corazón malo, de un corazón corrupto, corrompido. Entonces dice, y por esas maldades, dice, ustedes van a tener que dar cuentas, porque no quisieron ser perdonados, no quisieron acercarse a mí, dice Jesús, para ser perdonados. Verso 37. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. O sea, tus palabras van a decir qué tipo de corazón tienes. Si eres una persona humilde, una persona orgullosa, si eres una persona que acepta las cosas de Dios, que acepta que Dios te transforme, o no, o piensas que tú eres el rey del mundo y tú no le vas a rendir cuentas a nadie. Entonces, uno se va a definir por lo que es, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con, no sé si tienen algo que comentar acá, porque generalmente esos textos se sacan de contexto, ¿verdad? Muchas veces se sacan de contexto estos textos que estamos estudiando, ¿verdad? Para hablar de
cosas de doctrinas, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo con el contexto de lo que está pasando y por qué está pasando y Jesús cómo está explicando todo, ¿verdad? ¿Qué es el pecado imperdonable, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que a veces la gente pues saca los textos de contexto, ¿verdad? Y estamos tratando de no hacer eso, porque este pecado imperdonable fue para esa generación de Jesús, ¿verdad? Esa generación, Jesús se la dijo a este grupo de líderes religiosos, de fariseos, ¿verdad? Y tal vez a otra gente se le pudiera aplicar, pero tiene que ser algo donde la evidencia de la presencia de Dios es tan clara de que se niegue y se le atribuya a Satanás, ¿verdad? Entonces eso sería algo parecido, pero estamos viendo el contexto, ¿verdad? De que cuándo Jesús lo dijo y por qué lo dijo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Hermano, yo una pregunta. Este verso, la última parte, ¿verdad? Donde dice el 34 parte B, de la abundancia del corazón habla la boca. Ujú. Entonces, ¿se aplica para esta actualidad de las personas? Sí, Cuando siempre. uno oye a una persona decir maldiciones y es porque obviamente trae el corazón herido, ¿no? Sí, la naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, la naturaleza dominada por sus pasiones, por sus sentimientos, malos pensamientos, que él mismo trae en sí dentro, lo está sacando, está sacando eso, ¿verdad? Es como que usted abra la llave del agua. Si el agua está sucia, va a salir agua sucia, de donde venga. Si el agua está limpia, va a salir agua limpia. Es lo que dice Santiago. De una llave no pueden salir agua amarga y agua dulce, ¿verdad? Eso dice Santiago, ¿no? O sale agua limpia o sale agua sucia, dice, pero no pueden salir las dos. Amén. Así que por eso quiere que nos definamos. O dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser y salgan cosas buenas, o no dejamos que el Espíritu Santo y salga lo nuestro, ¿verdad? Que son malas cosas. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Pero solamente a través de la humildad, ¿no, hermano? Es como viene ese cambio. Así es. Y si no hay humildad ni querer, porque él dijo, hasta que no cambien y sean como niños, entrarán en el reino de los cielos. Y como Sí, que nos quedamos solamente en recibir la bendición y soy salvo, pero no queremos el cambio, ¿no? La transformación. pero el cambio precisamente el Espíritu Santo lo realiza, pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo lo haga. Amén. O sea que no es que yo voy a cambiar por mí mismo y luego el Espíritu Santo va a llegar, no se puede. Amén. El cambio lo hace Dios, pero Amén. tú tienes que darle permiso. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, como decía David, Señor, crea en mí un corazón recto. Decía Amén. David en el Salmo 51, ¿verdad? Ujú. Dice, reconozco que te he ofendido, reconozco que ando mal, reconozco que no estoy haciendo cosas correctas. Entonces él clama a Dios y le dice, ven y límpiame, porque yo solo no me puedo limpiar. Amén. Límpiame más y más de mi maldad. O Amén. sea, es como cuando dice la Biblia, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que el Espíritu, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te llene, ¿verdad? Amén. Tú tienes que buscar también esa llenura, ¿verdad? O sea, no es que se va a dar automáticamente. Es como cuando usted vaya, se le tiene vacío el tanque de su carro, el carro no va a ir solito a la gasolinera y se va a echar solo la gasolina, ¿no? Usted tiene que llevar el carro y sacar la manguera y echarle la gasolina. Ujú. Y es una acción que se recibe, pero nosotros tenemos que ponernos somos el recipiente que deseamos y buscamos ser llenados, ¿no? Amén. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Pero los fariseos no tenían a Jesús enfrente, estaban viendo los milagros, estaban viendo todo, lo estaban viendo con sus propios ojos, ¿verdad? Y no lograban conectar todas las profecías que ellos sabían que hablaban del Mesías,
y simplemente estaban y con sus dudas, pero más que dudas estaban cerrados, ¿verdad? A aceptar que él supiera más que ellos. Ese es el punto, ¿verdad? Que no querían reconocer que Jesús sabía más que ellos, tenía más poder que ellos y tenía la conexión con Dios. Era, Y no le encontraban pecado. Es el problema. era un conflicto como de aceptación, ¿no? También, de aceptar. Aceptar, claro que sí. Ujú. Amén, amén. Gracias, hermano. Una persona que creo que hasta el día de hoy se conoce, es uno de los más ricos aquí en Estados Unidos, que se llama Bill Gates. Bill Gates, que es el hombre de las computadoras, ¿no? Entonces este hombre, imagínense, inventa las computadoras. Hay que ser un genio en la mente, ¿verdad? Para inventar una computadora. Y él fue a una convención donde él iba a ser el orador. Él iba a hablarle a la gente. Y en su hotel, en el cajón del hotel había una Biblia. Y empezó a leer el Nuevo Testamento. Y él decía, dicen que ese Jesús era un hombre sabio, dice. Pero no creo que sea tan sabio como yo, decía. Y empezó a leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Al tercer día, cuando ya se iba, reconoció que Jesús era más inteligente que él, ¿verdad? Porque dice, pues, no puede ser, dice, no, yo no sé nada al lado de Jesús, ¿verdad? Y entonces es un testimonio que él dio, ¿verdad? Y a veces la gente cuando tiene un poco de inteligencia, piensa de que lo sabe todo y que puede discernir todo, pero no, hermano, el orgullo ciega al hombre, mientras que la humildad le abre las puertas, le Amén. abre las puertas para que Cristo le pueda enseñar. Ujú. Hay un verso, Entonces, perdón, ese es hay un, ese es el asunto, ¿verdad? amén. El misterio del reino de los cielos, para uno estaba escondido. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque van a empezar las parábolas. Mm, Y con la primera que empieza Jesús es la del sembrador, y luego habla de la mala hierba y ver cómo está ahí todo escondido que no está claro, ¿verdad? Pero, y vamos a ver la parábola del tesoro escondido también, que cuando uno lo encuentra, ¿verdad? Y lo descubre, pues va a descubrir que en realidad ah, Jesús es el Señor y él vino a este mundo por amor a nosotros y que Él es el máximo ejemplo de la humildad, ¿verdad? Y para ser sus discípulos tenemos que ser humildes. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a seguir un poquito, vamos a ver un poquito más. Versículo 38. Aquí siguen los fariseos y los maestros de la ley buscando contradecir a Jesús, buscándole a ver si Jesús les mostraba más milagros o más señales. Pero nada más era algo que ellos por llevarle la contra, ¿verdad? Jesús. Verso 38 dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, fíjese, le llamaban maestro, pero no le aceptaban sus enseñanzas. Queremos ver alguna señal milagrosa de tu parte. Pues no habían visto ya varias. Ya habían visto varias. ¿Cuántas más necesitaban? Queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Como si no hubiesen visto nada. Y mire que dice Jesús, esta generación malvada y adúltera. Fíjese. Dice adúltera en el sentido espiritual. Era una generación que había adulterado la palabra de Dios. Había cambiado a Dios por sus tradiciones. Pide una señal milagrosa, como diciendo, a ver si nos compruebas.
Pero mire que dice Jesús, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Jonás fue un profeta que fue enviado a una ciudad de Nínive. Y a Jonás dice que no quería ir a Nínive, se subió a un barco en dirección contraria, luego Dios mandó una tempestad y luego lo arrojaron al agua y se lo tragó un pez grande. Se cree que es una ballena, ¿verdad? Porque son los peces más grandes que hay. Y Jonás estuvo oculto 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y luego salió, ¿verdad? Salió. Pero lo que está queriendo decir Jesús es de que los fariseos nunca iban a ver la señal más poderosa de Jesús, que es la resurrección. Nunca iban a ver a Jesús resucitado. Se iban a quedar con las ganas. Dice verso 40, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, en las entrañas de la tierra, o sea, sepultado. Los habitantes de Nínive, que es donde fue Jonás a predicar, se levantarán en juicio, dice, contra esta generación, o sea, la generación de esa época de Jesús, y la condenarán. Y así fue, porque en el año 70 esa generación fue destruida. Porque ellos, dice los de Nínive, se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, dice. Al cual no le creen ni se quieren arrepentir. No quieren cambiar su orgullo. Luego dice el verso 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio. La reina del sur era una reina que llegó a Israel por la fama de Salomón. Salomón tenía fama de que él era un hombre sabio y era muy rico y Dios lo bendecía mucho. Y esta reina fue a Israel a conocer a Salomón porque tenía la inquietud de conocer a este personaje. Se hablaba de Salomón por todo el oriente. Y esta reina fue y cuando estuvo ahí dice que se sorprendió de que lo que le habían contado no era ni la mitad de lo que ella pudo darse cuenta de la grandeza de la sabiduría de Salomón. Dice la reina del sur, a esa reina se refiere, se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Si Salomón fue el hombre más sabio y fue reconocido aún por gente fuera de Israel, dice Jesús, a mí que soy más grande que Salomón, ustedes que me tienen aquí enfrente no me quieren dar el reconocimiento. Versículo 43. Jesús va a hablar de una situación que va de mal en peor. Hablando de esa generación de fariseos. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice el espíritu, o sea, como que está razonando el espíritu, volveré a la casa donde salí. Cuando llega, o sea, cuando dice la casa se refiere al lugar donde él habitaba. Si es que estaba en una persona, pues regresa a esa persona. Dice, cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada la casa. Como diciendo, está mejor que cuando me fui. Luego dice el verso 45, dice, este espíritu va y trae otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir ahí.
déjenme decirles, hermanos, que no hay que tomar las cosas tan literales, ¿eh? Jesús simplemente está dando una ilustración. No es que así sea, ¿eh? Así dice que el estado postrero de aquella persona, dice, aquí está hablando de los fariseos, resulta peor que el primero. En otras palabras, en vez de que mejoren, esta generación, en vez que mejore, va a empeorar, dice Jesús. Se van a hacer más malvados. En vez de que me acepten, como diciendo Jesús, en vez de, ahorita, nada más de palabras me confrontan, me rechazan, pero va a llegar el día en que me van a agarrar y me van a golpear y hasta me van a matar, dice Jesús. O sea que van a ir de mal en peor. Pero esta ilustración que él pone del Espíritu, no es solo una ilustración, no es que así sea, ¿no? O sea que Jesús usa ciertos géneros literarios para ayudar a entender el punto que va a presentar. Y aquí lo que está queriendo presentar es que la gente que rechaza el evangelio, rechaza a Jesús, va de mal en peor. Va de mal en peor, ¿verdad? La gente orgullosa va de mal en peor. La gente testaruda va de mal en peor. Eso es el punto que quiere decir nada más. Claro que él usa esta ilustración, ¿verdad? Entonces, nada más está poniendo esto para ilustrar. Y luego dice, así pasará también a esta generación malvada. El problema a veces, hermanos, lo que sucede es que a veces nosotros, mucha gente cuando lee la Biblia, todo lo toma literal, ¿verdad? Todo lo toma literal. Cuando a veces hay muchas cosas que son modos literarios de hablar, ¿verdad? Para dar a entender un punto, ¿verdad? Dar a entender un punto. Entonces, el punto es de que la gente testaruda, la gente malvada, la gente que no quiere recibir la gracia de Dios, va a ir de mal en peor, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Esta generación ahorita nada más me está contradiciendo, me está llevando a la contraria, y hasta este punto dice, no ha mostrado su peor cara, pero más adelante me van a agarrar, me van a golpear, me van a torturar, me van a crucificar, me van a matar, dice Jesús. O sea que su maldad va a ir gradualmente en aumento, dice, porque no van a soportarme, no van a poder recibir todo lo que yo les traigo. Les va a caer demasiado pesado. Entonces, cuando uno estudia, hermanos, hermenéutica, una hermenéutica sana, le explican o uno aprende de que la Biblia, hay cosas que se estudian literalmente y hay otras cosas que se estudian literariamente. No es lo mismo literalmente que literariamente. Literalmente las cosas se toman tal como se dicen. Literariamente uno tiene que estudiar que hay una ilustración literaria, que puede ser una parábola, puede ser un símil, puede ser una comparación, puede ser un proverbio, para dar a entender un punto. Eso es literariamente. Esta parte es literariamente, ¿verdad? O se puede entender así, ¿verdad? Eso no quiere decir que por eso uno tiene que saber hermenéutica para poder discernir los puntos. Yo estoy tratando de explicárselos de una manera literariamente, ¿verdad? Porque así es, hay partes en la Biblia que se deben de estudiar. Pero el punto es ese, ¿verdad? Que Jesús está diciendo que esta generación va a ir de mal en peor, ¿verdad? Va a ir de mal en peor. Mientras que los que son humildes, como sus discípulos, empezaron de poco y llegaron a ser líderes del pueblo de Dios, los apóstoles. Empezaron siendo pescadores y terminaron siendo líderes del pueblo. Estos empezaron siendo líderes y van a terminar en la condenación. O sea que está mostrando los contrastes, ¿verdad? Del misterio del reino de los cielos. El humilde es exaltado y el que se exalta es humillado, como dice Pedro y dice Santiago, ¿verdad? Y eso es el punto, ¿verdad? Y a veces, por eso, luego vamos a entrar a parábolas que tampoco son, hay que estudiarlas literariamente también, porque son ilustraciones.
que nos dan a entender un punto, una enseñanza. Bueno, y luego, hermanos, termina este capítulo. Vamos a ver esta parte que dice, mientras Jesús les hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Aquí pues sabemos que la religión popular dice que eran sus primos, ¿verdad? Que eran los primos de Jesús, pero eran sus hermanos, hijos de José y María. Se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús hace otra ilustración. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús va a hacer esta ilustración para hablar de su familia espiritual. María y sus hermanos eran su familia carnal, física. Pero Jesús va a hacer una pregunta para darse cuenta que quiénes son su familia espiritual. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús, señalando a sus discípulos, o sea, con el dedo quizás les hizo así. Aquí tienen, dijo, señalando a sus discípulos, a la gente que estaba escuchando su palabra. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Muchos que no saben entender la Biblia han dicho de que Jesús está negando a su madre y a sus hermanos. ¿Cómo ve? No lo está negando. Está usando una ilustración para hablar de su otra familia, la familia espiritual. Pero cuando la gente no entiende, hermano, no entiende. Así que, señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Está hablando de su familia espiritual. Está queriendo decir, esta también es mi familia en el sentido espiritual. También a esto los quiero como a mi madre y a mis hermanos. Eso es lo que está queriendo decir. Pues mi hermano, dice, y mi hermana y mi madre, dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí estamos viendo que Jesús está dando a entender que todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, que es reconocer a quién es el siervo, Jesús, es el tema del capítulo. El siervo escogido es Jesús. Y cuando uno lo reconoce, está haciendo la voluntad del Padre. No sé si ustedes pueden captar el tema del capítulo. El tema del capítulo habla del siervo escogido. El siervo y Dios lo envió para que es la voluntad de Dios que lo recibamos y dejemos que Él los bendiga. Que Él traiga las buenas nuevas y la salvación. Aceptarlo, recibirlo. Esa es la voluntad de Dios. Para eso lo envió. Entonces, por eso dice, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si usted hace la voluntad del Padre, que es recibir al siervo escogido, que es Jesús, y sigue sus enseñanzas, acepta su gracia, su sacrificio por usted, usted es parte de la familia de Dios. Juan lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Nada más que aquí lo está diciendo de otra manera. Bueno, mis queridos hermanos, aquí termina el capítulo 12. Tenemos tiempo para algunas preguntas, para algunos comentarios, si los tienen. Y vamos les escucho. Voy a terminar la grabación, pero voy a seguir abierto.